El viento del norte traía arena y silencio aquella tarde de 1895 en la sierra de Chihuahua, cuando Doroteo Arango, todavía sin el apodo que lo seguiría como un clarín, detuvo a su yegua al oír algo que no era del monte, un llanto breve, ronco, como de animal herido, pero con pausas humanas. Doroteo tenía 17, o tal vez 18. No llevaba reloj ni contaba los años con velas, sino con heladas. Venía de esconderse en un cañadón después de un pleito con unos hacendados. Al pie de un mezquite, entre huellas desordenadas y ceniza reciente, encontró un bulto de lana roja. Dentro, una bebé con la piel tostada por el sol y el cabello tan negro como la noche en la que, intuyó, la habían dejado. Al cuello llevaba un cordón de cuero con un colmillo de coyote y cosido a la manta 3 cascabeles mínimos. Doroteo desmontó, desató el pañuelo de su propio cuello y lo usó para envolver mejor a la niña. No preguntó quién ni por qué, como si el monte le hubiera enseñado que hay preguntas que se hacen con los brazos, no con la boca. Alzó la vista. 2 cuervos sobrevolaban a círculo abierto. El humo apagado señalaba un jacal calcinado un poco más arriba. No tardó en ver, a lo lejos, rastros de tropas rurales. La niña no podía esperar procesos ni permisos. La acercó a su pecho, se colgó la manta a la espalda como quien carga agua y apuró a la yegua hacia San Juan del Río, donde vivía la partera más terca del rumbo, Chona Beltrán, a quien todos llamaban Mamá Chona, aunque no hubiera parido más que manos. «¿Qué me traes, Doroteo?», preguntó la mujer en cuanto oyó los cascos. «¿Una bala, un pecado o un ángel? Lo que no se deja morir», dijo él, y fue respuesta suficiente. Mamá Chona, de ojos que parecían saber leer antes que oír, tocó la frente de la bebé, luego sus pies diminutos, luego el colmillo de coyote. Habló en voz baja, una mezcla de español y de palabras viejas que había aprendido de mujeres del desierto. «Niochi», dijo, que en lengua ndé significa colibrí. Añadió en voz alta, «y para el registro, si alguna vez lo hay. Magdalena, como la que se queda al pie y no huye». Se quedaron con las dos, con Niochi en la cocina, con Magdalena en las actas que nadie iba a revisar. Mamá Chona la amamantó con caldo y una tela de algodón. Le curó una rozadura en el tobillo con un ungüento de resina y hojas y le enseñó, como enseñan las mujeres viejas, cosas que no vienen en manuales, a escuchar el agua antes de verla, a oler cuando el maíz está triste, a quedarse quieta hasta que el miedo se canse. Doroteo, cada vez que pasaba por el pueblo, le traía a la niña un silbato de carrizo, un lazo delgado, una piedrita rara. No era su padre, no lo decía, pero se le notaba en el modo de enderezarse cuando ella reía. El rumor corrió como corren en los pueblos las cosas verdaderas. Doroteo halló una apache. La niña vive con Chona. Nadie preguntó más. Lo importante estaba resuelto. Los años caminaban al ritmo de la estación. Verano con polvo que se pega a la lengua, invierno con agua que se cuaja en los cántaros, abril con olor a mezquite floreado. Magdalena Niochi creció con 2 músicas. La del español que le contaba Mamá Chona para dormir, érase una vez, y la de las palabras sueltas que quedaron como semillas de la lengua Nedí, tú para piedra, chidú para caballo, bacho para río. Cuando tuvo 8, sabía montar a pelo como si el lomo del caballo fuera extensión de su espalda. A los 10, Doroteo le enseñó a lanzar una reata que no lastimara. A los 12, Gumersindo, un exsoldado con la dignidad sobrevivida, le enseñó a disparar con el respeto que se le tiene a las cosas que hacen daño. «El arma no se presume, se cuida», le dijo. «Y si la cargas también la historia de a quién le disparas. Eso pesa más que el hierro». Magdalena era ágil como su nombre indígena, colibrí. Los muchachos, al principio, se burlaban de sus trenzas. Luego, cuando los rebasó con el caballo sin silla, guardaron la lengua porque la vergüenza también se aprende.
En la cocina, además, aprendió a hacer tortillas que no se inflaban para presumir sino para alimentar, a coser una herida con puntadas delgadas, a leer con un catecismo viejo que mamá Chona conservaba como abrigo para noches de frío y letras. El país, mientras tanto, bullía. Los hacendados crecían como cerros artificiales. Los peones encogían como sombras. En 1910, el rumor de levantamiento bajó de las ciudades al monte como aguacero que encuentra barrancas viejas. Doroteo ya no era solo Doroteo. Las gentes empezaron a decirle Pancho Villa, y el apodo le quedó como bota a pie ancho. Magdalena tenía alrededor de 15 o 16 cuando oyó por primera vez la palabra revolución salir de la boca de un maestro rural que había llegado con un paquete de libros y la urgencia de que algo cambiara. Para ella, revolución era más sencillo, que mamá Chona no tuviera que curar con rezos lo que se arreglaba con pan, que los hombres no volvieran con la espalda rota de la tienda de raya, que el grito de una mujer valiera tanto como el tiro de un hombre. El día que Villa volvió al patio de mamá Chona con una docena de jinetes, el polvo parecía festejar. Traían hambre y decisión. Él vio a Magdalena templando una reata con paciencia de artesana, y por primera vez la nombró por su apodo. «Colibrí», dijo, probando la palabra en su boca áspera. «Necesitamos ojos que vean sin hacer ruido, ojos que regresen con la verdad, no con cuentos». «Tengo ojos y tengo piernas», respondió ella sin altivez. «Y sé leer rastro mejor que carta». Villa la miró con la mezcla de ternura y cálculo que tienen los hombres que saben cuándo arriesgar es ganar. Le preguntó a mamá Chona con los ojos. La vieja, que no era dueña de la niña, pero sí de un sentido, asintió. «Si se va, que sea a su modo», dijo, «con dos cosas, un pañuelo mío y un juramento tuyo». Villa se enderezó. «Juro que si algún día le pido más de lo que el miedo de una mujer puede aguantar, me lo diga a la cara. Y juro que si la guerra nos pide la vida, yo pongo la mía antes». Magdalena guardó el pañuelo en el pecho. A los pocos días partió hacia el norte con un grupo pequeño. Su primer encargo fue simple y mortal: contar cuántos rurales vigilaban el paso a Bachíniva, dónde guardaban el grano y cuándo dormían. Tardó 3 noches. Volvió con un mapa dibujado en papel de estraza y una lista de nombres de los que robaban a su pueblo con firma. Villa escuchó con el ceño fruncido y luego sonrió sin dientes. La división del norte necesitaba más colibríes que trompetas. Así nació la cuadrilla de las alazanas, mujeres y muchachas que sabían montar, remendar, esconder papeles en el forro de la falda y, cuando tocaba, disparar. No eran soldaderas moviendo peroles, que también eran ojos y cerebro de la marcha. Magdalena quedó como jefa natural, no levantaba la voz, levantaba el gesto y todas sabían. Instruyó a las más nuevas en cosas pequeñas que salvan: cómo caminar sobre piedras sin que suenen, cómo dejar una seña en un nopal para que la siguiente la entienda, cómo no perder el norte cuando el cielo está sin estrellas. «No somos invisibles», les decía por la noche, «somos comunes. Eso nos salva. Nadie mira 2 veces a una mujer que lleva un cántaro. Deja que piense en eso. Y mientras, mira tú 2 veces a todo». Llegó 1913 con el clima pegajoso de los meses malos. Madero había caído, Huerta se sentó a la mala, y en Chihuahua la división del norte creció como árbol que descubre que sus raíces eran más largas de lo que sabía. El general Felipe Ángeles, con su calma que ponía orden a los trotes, vio a Magdalena en una reunión donde no solían estar mujeres. Ella desplegó, sin teatralidad, un dibujo a lápiz: el esquema de los rieles, la profundidad del cauce del río, los tiempos de un tren federal. Ángeles, que creía en ecuaciones y en personas, levantó las cejas. «¿De dónde sacó estos datos, señorita?» «De oír», dijo ella. «Los hombres beben y hablan, las mujeres sirven y escuchan.
y yo camino más despacio que el chisme. Villa rió, golpeando la mesa. Ángeles no rió, pero asintió. Entonces, Colibrí, dijo con respeto que se siente, usted nos ayuda a que el tren llegue. Magdalena encabezó su primera acción abierta, una maniobra para distraer a los federales, liberar un convoy de maíz y rescatar a una cuadrilla de mecánicos. No usó pólvora al principio, usó miedo. Encendían fogatas falsas en el cerro como si vinieran 100. Dejaban huellas dobles en la arena para que parecieran 20. Cuando los federales giraron al norte, el tren pasó por el sur como cuchillo en guayaba. A medianoche, con el convoy ya seguro, Magdalena se paró en el último vagón y dejó que el viento le secara el sudor. No se sintió heroína, se sintió herramienta. «No olvides comer», le gritó Villa desde un caballo vecino. «Los héroes mal comidos hacen tonterías». Meses después, las alazanas ya eran rumor entre aliados y molestia entre enemigos. Magdalena entrenaba a las suyas como a un coro, cada quien con su voz y todas en ritmo. Les enseñó a negociar con rancheros sin humillar, a pagar con trabajo cuando no había moneda, a curarse entre ellas sin esperar al doctor que no llega. Entre sus filas conoció a Petra Herrera, que después sería la coronela, y a una joven morelense llamada Amelia, de traje ancho y mirada firme, que la oyó hablar de cartografía como quien escucha un cuento. Las mujeres cruzaban los linderos de lo posible sin pedir permiso. El invierno de 1913-1914 los encontró camino a Torreón. Las noches eran cuchillos y el aliento se volvía nube a la altura de la nariz. Magdalena vio por primera vez a hombres llorar, no de miedo, sino de cansancio. También los vio reír con un trozo de pan, como si fuera fiesta. Y vio, sobre todo, algo que decidió guardar como ley. No se manda sin reconocer a quien te sigue. Paraba a saludar al herrero como al capitán. Daba la mano al cocinero como al ingeniero. La guerra, pensó, no es solo balazos. Es la forma en que nombramos a quien nos da de comer. La batalla de Torreón fue un magma de ruido, sed y polvo. Tal vez fue ahí donde el apodo de Colibrí corrió más rápido que las balas. Mientras Ángeles calculaba ángulos y Villa empujaba con coraje, ella y las suyas abrían paso por los patios, anotaban posiciones de ametralladoras, marcaban con pedacitos de tela los muros donde convenía trepar, guiaban, sobre todo, a quienes no conocían el terreno. No sacaron una bandera. Sacaron a heridos que no hubieran sobrevivido. Esa noche, bajo un cielo negro cortado por fogonazos lejanos, Villa la llamó aparte. «Colibrí», dijo, «mañana necesito que conduzcas algo más feo que la metralla. Hombres, quiero que lleves a la tercera columna por la calle Gómez Palacio. Ángeles estará en la estación. Yo cerraré por Matamoros. Si falla cualquiera, se nos va todo. ¿Puedes?» Magdalena lo miró sin adornos. «Puedo», dijo, «pero no soy general». «Hoy no eres», respondió él. «Hoy mandas. Y si lo haces bien, no necesitarás estrellas para que te obedezcan». A la madrugada, cuando todavía canta el gallo con moretones, Colibrí estaba al frente de una columna que no la miraba con curiosidad, sino con urgencia. A la izquierda llevaba a 2 veteranos, a la derecha a 2 muchachos que aún no tenían la barba entera. Llevaba el pañuelo de mamá Chona en el pecho y, en el bolsillo, un papelito con una frase que Ángeles le había regalado en un descanso. «Mando es escuchar antes que ordenar». No todo salió bien. Nunca todo sale bien. Hubo un callejón sin salida, un disparo que le partió el sombrero, un sargento que le dijo «No me manda una mujer», y la miró distinto cuando la vio subir al muro y bajar primero. Hubo hambre y pólvora mojada y una vieja que les regaló agua con una cucharita de lata. Hubo, al final, humo de victoria. Torreón cayó con el trabajo de muchos, y entre esos muchos hubo mujeres con manos negras de carbón y ojos nuevos.
Para entonces, el rumor ya era corrido sin guitarra. Villa tiene a una apache que no se ve y que cuando se ve da miedo. A Magdalena no le gustaba el mito, le gustaba el mapa, pero el destino, esa mezcla de circunstancias y de gente que empuja, le tenía preparada una prueba mayor, una noche en que Pancho Villa quedaría atrapado al poniente de Chihuahua y Felipe Ángeles incomunicado, y alguien tendría que ordenar un movimiento que parecía imposible, sacar a la División del Norte de una trampa sin perder los trenes, los heridos ni los caballos. Esa noche, cuando la luna apenas filtraba un frío lechoso sobre los rieles, un mensajero llegó donde las alazanas calentaban café negro con una lata. «La orden viene con su nombre», dijo, con la voz partida. «Que Colibrí disponga». Magdalena guardó el temblor en el bolsillo donde guardaba también el pañuelo de mamá Chona, y respiró. Porque si de niña había aprendido a escuchar el agua antes de verla, ahora le tocaba escuchar al ejército antes de moverlo. El resto, como una mujer sin galones visibles, terminó haciendo que un monstruo de hierro y gente girara en silencio por una noche entera. Pertenece al capítulo que sigue, y no porque falten balas o coraje, sino porque lo que merece la pena de esa historia no son los tiros, sino la manera en que una muchacha apache criada por una partera y un ladrón arrepentido se convirtió, sin títulos, en mando. La noticia llegó como suelen llegar las noticias que de verdad importan, sin trompetas. A media tarde, mientras Magdalena revisaba con una de sus alazanas, Rosa, las costuras de una montura, un mozo flaco, con polvo hasta en las pestañas, se plantó con un papel arrugado. «Del general Villa», dijo, y añadió con respeto sincero, «para la coronela». Ella alzó una ceja. No cargaba con ese título, pero no discutió. El papel, con letra de ángeles y firma de Villa al pie, decía: «Corte al sur, trenes bajo su cuidado, Ángeles incomunicado, disponga, FAPIB». Magdalena no era de desmayarse con papeles. Llamó a su cuadrilla y a 2 oficiales de logística que le debían más gratitud que disculpas. «Tenemos 2 horas de luz», dijo. 2 trenes cargados de maíz y munición en la estación vieja, un tercero con heridos en la nueva, caballería cansada pero de pie, el norte bloqueado por federales, el sur abierto si no hacemos ruido. El plan es este. Los trenes salen primero, con faroles apagados y cobijas en las ventanas. Cada paso a nivel se cubre con gente de a pie, no con tiros. Las fogatas aquí, señaló en el mapa. Nada más para que crean que dormimos. La caballería no se va detrás de los trenes, se va al lado en 2 cordones, para que si uno se atora, el otro empuje. Y nadie, repitió con firmeza, nadie dispara si no es para sacar a un niño de un incendio. ¿Y si nos descubren?, preguntó un sargento viejo de cicatrices y nuevo de obedecerla. Si nos descubren, corremos, dijo Magdalena. Pero eso no va a pasar si los hombres hacen lo que saben y las mujeres lo que llevan siglos haciendo, mover casa en silencio. Rosa, que había cargado sobre su espalda más ollas que balas, sonrió. Eso sí lo sabemos. Primero, la estación. Magdalena caminó los vagones como quien recorre un pasillo de hospital. Revisó frenos, escuchó quejidos, habló a los heridos con voz de hermana. «No se me vayan a morir por nada. Hoy vamos de puntitas». Ordenó a las alazanas que repartieran telas para cubrir faroles, que asignaran a cada vagón a 2 mujeres con oído para bebés. Reconocerían el peligro antes que los hombres lo nombraran. Al jefe de máquinas, un bigotón con manos de carbón, le pidió lo único que no le gusta pedir a un hombre orgulloso: confianza. «Yo pongo la vía», dijo el hombre con un gesto hacia su pecho. «Usted ponga el silencio». «Yo lo pongo», respondió ella, sin adornos. Luego, los caballos, una columna al oriente, otra al poniente, los más tranquilos, junto a los heridos, los más briosos, adelante, para abrir camino como machete en cañaveral. Magdalena se guardó un pedazo de pan en el bolsillo.
A una niña que tendía mantas, le dijo, en voz de madre que todavía no lo es: si te cansas, te sientas. Si lloras, que no sea con ruido. La noche se asomó temprano, como suele en los días de frío. Los hombres de Ángeles no daban señales. Villa estaba atrapado al oeste. Magdalena pensó en él no como mito, sino como hombre que una vez le salvó la vida empujándola detrás de una pared y quitándose el sombrero como si con eso bastara para parar la muerte. Pensó en Mamá Chona, que seguramente en ese momento estaría en San Juan del Río, calentando agua aunque no viniera nadie, por si acaso. Pensó en Doroteo, no en Villa. Y respiró como la partera le había enseñado cuando niña: a 4, ni 8, entra y sale. A la señal convenida, un trino de cenzontle que Rosa imitó con maestría, el primer tren resopló como animal cansado y empezó a deslizarse. Las ruedas sonaron a cuchicheo. Las cobijas en las ventanas dejaban pasar apenas lo suficiente para que los ojos no tropezaran. Las alazanas corrían a los lados como sombras útiles, apagando con palma abierta cualquier chispa rebelde. Al primer paso a nivel, un grupo de hombres de a pie, viejos mineros que se habían pasado al bando de quien les devolvía el pan, levantaron la tranca en sincronía de baile. Nadie tropezó. El segundo tren tardó más. Una rueda se encaprichó con una piedra mal puesta. Magdalena no gritó. Clavó las uñas en la madera, miró al maquinista y levantó la mano en un gesto claro: quietos. Hizo seña a los de caballería. 3 caballos se arrimaron como si fueran bueyes. Empujaron apenas, lo justo. La rueda cedió y el vagón pasó como pasa un nudo cuando ya supiste por dónde. En el tercero iban los heridos. Los enfermeros, 2 hombres de bigote fino y 2 mujeres de manos firmes, canturreaban sin vergüenza porque a veces la voz amarra mejor que la venda. Magdalena subió y caminó el pasillo con pasos de lana. Uno de los soldados la tomó del antebrazo. «Coronela», susurró, «¿de veras saldremos?» «Sí», dijo ella. «Pero no me diga coronela, si no me va a obedecer cuando le diga que se quede acostado». Él sonrió sin dientes, como si la obediencia tuviera sabor a pan. Ya fuera de la estación, el reto era de pueblo en pueblo, cruzar sin despertar perros ni hombres. Las mujeres de Magdalena, con la sabiduría del mercado, sabían dónde el piso no cruje. Habían movido casas enteras en la mente en tiempos peores. Abuela enferma, marido beodo, niños con hambre. Esa noche movieron un ejército como quien cambia de cuarto a un recién nacido, con cuidado de no tirarle la cabeza. En un cruce cercano a una guarnición federal, un soldado borracho se adelantó con un farol ocioso. Magdalena olió el peligro antes de verlo. Eso había aprendido de niña, antes de aprender a leer. «Yo», dijo Rosa adelantándose. Se quitó el rebozo. Lo echó sobre el farol con la naturalidad de quien apaga una vela que gotea y le habló al hombre como se le habla a un compadre despistado en una boda. «Ya, mi sargento, ya pasó el tren del mineral. No van a pasar más hasta la mañana. Vaya a dormir, que no están pagando horas extra». La risa del borracho hizo el resto. Se fue balbuceando. El rebozo volvió al hombro de Rosa, un poco tiznado. El tren siguió. Antes del alba, con los trenes ya lejos y la caballería en marcha silenciosa, Magdalena montó a caballo. Sentía los muslos inflamados, la lengua seca, la cabeza fría. Fue hasta el último vagón del tercer tren y tocó con los nudillos. 3 golpes. Dentro, una enfermera joven, con trenzas apretadas y ojos llenos de más paciencia que sueño, abrió. «¿Cuántos vivos?», preguntó Magdalena, sin rodeos. «Los que salieron, todos», dijo la muchacha. «Y 2 que nacieron de miedo. Uno dejó de sangrar cuando oyó a su madre llorar. El otro dejó de temblar cuando le dije su nombre». Magdalena supo entonces que lo más difícil no era guiar trenes, era sostener los nombres.
Al amanecer, ya en campo abierto, un jinete llegó a galope con una sonrisa llena de polvo. «¡Del general!», gritó. «¡Llegaron! ¡Disponga campamento! Ángeles viene con la luz». Magdalena no cerró los ojos, porque cuando uno traiciona el cansancio, luego no lo encuentra. Ordenó montar tiendas, descargar a heridos, contar cartuchos, repartir el pan. Luego sí, se dejó caer sobre un cuero extendido y miró el cielo que recién cambiaba de negro a azul. Se permitió una sola vanidad, un suspiro. Villa llegó al mediodía, con la barba con olor a humo y la voz hecha lija. Se bajó del caballo como si la tierra fuera una mesa y buscó a Magdalena con la mirada. La encontró recosida a una sombra, con los ojos claros de quien no ha llorado porque no alcanzó el tiempo. «Me dirigieron su ejército, general», dijo ella antes de que él hablara. «Por una noche». Villa la miró en silencio unos segundos que pesaron como años. Luego, con esa mezcla suya de teatro y verdad, se quitó el sombrero, lo puso sobre el pecho y bajó la cabeza. «Gracias», dijo. «No a nombre mío, a nombre de los que llegaron vivos». Felipe Ángeles, que venía detrás con mapas y calma, añadió lo que un hombre prudente añade cuando ve lo que ve: un nombramiento. No un papel para colgar en una pared, un lugar en la mesa. «De hoy en adelante», anunció, «la jefa de exploración y logística en campo de la División del Norte es la señorita Magdalena Beltrán, apodada Colibrí». Y sí, quien pregunte, que pregunte. Yo respondo con resultados. Hubo murmullos, claro, lo sabrá siempre. Un capitán viejo rezongó, otro joven aplaudió, uno más hizo cuentas y se calló. Pero al atardecer, cuando la carne olía a fuego y el café a cielo, nadie discutía de títulos. Discutían de si el puente al sur aguantaba 2 locomotoras juntas. Y cuando Magdalena hablaba, los que sabían escuchar aprendían. Su mando no fue una corona ni una banda, fue trabajo. Puso orden en las mulas, aseguró que las balas llegaran al frente en sacos que no se rompieran. Estableció rutas de agua que no dejaran a los caballos hechos costales. Construyó algo que los años llamarían con nombre moderno: cadena de suministro. Entonces era más simple, que alcance. No todo fueron noches de café. Conoció el desprecio de algunos, la condescendencia de otros. Un día, un teniente la llamó muchacha, con sorna mientras ella le corregía un cálculo de tiempos. Ella respondió con una pregunta: ¿quiere llegar a la estación antes que el tren o prefiere que el tren lo pase a usted? El teniente eligió llegar. Su sorna se le cayó sola en el camino. Acompañó, cuando tocó, retiradas amargas. Vio fusilamientos que no querría para nadie. Sostuvo a mujeres que se quedaban con niños y con deudas. Peleó para que los víveres se repartieran primero entre los heridos y los peones. Se peleó con las palabras cuando tocaron negociaciones. Y de vez en cuando la noche rara vez le regalaba 10 minutos sin jinetes que preguntar y heridos que contar, sacaba de su bolsillo el pañuelo de mamá Chona y lo apretaba en la mano. No por superstición, sino por memoria. No olvidar de dónde, decía sin decir. Años después, cuando los vientos cambiaron, cuando la revolución diluyó sus ejércitos en cargos y traiciones, cuando Villa ya era una leyenda con tiros y con hijos y el país se buscaba en espejos nuevos, a Magdalena le ofrecieron una oficina. Dijo que no. Aceptó, en cambio, otra cosa: dirigir un almacén civil en Chihuahua que hacía la labor menos gloriosa y más necesaria: repartir maíz a viudas y huérfanos sin preguntar a qué bando había pertenecido el difunto. También con un grupo de mujeres: Rosa, Petra, que luego siguió su rumbo, Amelia, que se volvería hombre, y otras sin nombre histórico pero con nombre en su casa, levantó un taller de mapas y cartas para escuelas rurales. Enseñó a niñas y niños a leer no solo letras, sino ríos y montañas. Si puedes dibujar tu pueblo, no te pierdes, repetía. De su origen habló poco. Cuando alguien preguntaba de dónde había salido su apellido,
Respondía con una sonrisa. Del pañuelo de mi madre. A veces, cuando el viento olía a mezquite y sonar de cascabel, sus ojos se iban un segundo a un lugar que nadie más veía. Alguna vez la escucharon llamar Niochi a una niña que corría mucho. La niña se detuvo y preguntó, ¿qué significa? Que vuelas rápido, dijo Magdalena, pero que no tires la flor. En 1923, el día que corrió la noticia de que Villa había sido baleado en Parral, Magdalena estaba pesando costales. Dejó la romana, se limpió las manos en el delantal y se sentó sin ceremonia. No lloró allí. Lloró esa noche en su cuarto con el pañuelo de mamá Chona junto a la cara. Pensó en Doroteo, en el mezquite, en los trenes que se movieron sin ruido, en las mujeres que ahora vendían pan en paz. Pensó que un ejército se manda por una noche y se cuida por muchos años. Murió vieja, con el cabello como río de sal, sin hijos de sangre y con una legión de ahijados. En su baúl, de esos de madera que guardan más que ropa, quedó una libreta. En la primera página, un párrafo sencillo, fechado en letra firme. Si alguna vez cuentan de mí que comandé el ejército de Pancho Villa, aclaren que eso no se hace con galones, sino con oficio y con gente que te cree una vez. Yo dirigí, por una noche larga, trenes, caballos y panes, y tuve mando por años sobre mi propia lengua, para decir no cuando me llamaron a mentir y sí cuando me llamaron a servir. Si a eso le dicen mandar, que así sea. Yo le digo cuidar. Las investigadoras del archivo que encontraron esa libreta, dos mujeres de cabello cano y manos delicadas, se quedaron un minuto en silencio, no por falta de palabras, sino por respeto. Luego escribieron una nota al margen. Niochi Colibrí, jefa de exploración, logística y retirada silenciosa de la División del Norte. Mando efectivo por una noche, oficio por toda una vida. Y así quedó contada, no en corridos grandilocuentes, sino en historias que saben a maíz y a frío, la vida de una mujer que Pancho Villa encontró bajo un mezquite, que mamá Chona bautizó con doble nombre, y que un ejército obedeció cuando la noche lo pedía, no a gritos, sino en voz baja. Porque hay batallas que se ganan sin que suene un tiro, y hay mandos que empiezan con un pañuelo sobre el corazón. Y porque, al final, a nuestra edad, una aprende que la grandeza no siempre hace ruido, a veces hace camino.